Un saludo a todos los televidentes, una vez más en el programa de cursos del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Agradeciendo por la deferencia que hacen al escucharnos y vernos hoy día, quiero presentar a nuestra invitada. Es doña Pavlina Springerova. Ella es decana de la Universidad de Radek Králové en la República Checa. Una curiosidad del nombre de Radek Králové es que ella significa castillo de arena, ¿no? Es interesantísimo desde el punto de vista de las sugerencias que tiene el nombre. En todo caso, agradecidos con la presencia de Pavlina, que acepta además esta entrevista de tinte académico y obviamente con sus antecedentes. Ella está dando en Cochabamba un curso de actualización en relaciones internacionales para docentes y profesionales de la Universidad Mayor de San Simón. Un curso de por sí en sí mismo que ayuda mucho a la concepción de las relaciones internacionales en Cochabamba. Y queremos un poco hablar de ello, pero desde un punto de vista un poco más abierto. De hecho, el asumir que entre la República Checa, la ex Checoslovaquia, y Bolivia ha existido relaciones, de hecho relaciones a veces no visibles. Comentábamos con Pavlina que en Bolivia existía una misión militar checoslovaca en la época de la guerra del Chaco. Quizá un poco eso afiance la mirada de la gente sobre nosotros. Pavlina, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al CESU y a la universidad aquí en Cochabamba. Como dices tú, Oscar, es un capítulo que no se conoce bien ni en la República Checa ni en Bolivia, pero es un capítulo interesante que viene del año 34 o del año 32, cuando Checoslovaquia y Bolivia firmaban un convenio de cooperación o de una ayuda. Y en el año 34 los políticos checoslovacos dieron la luz verde para una misión militar, aunque no fue tan militar, porque los 5 soldados militares checos o checoslovacos en aquel tiempo tenían que dejar sus uniformes en su casa, en la República Checa o en Checoslovaquia, porque no querían salir para Bolivia como militares, pero como unas personas privadas, como civiles, y ellos llegaban a Bolivia en el año 34 para ayudar al ejército boliviano con organización militar, con abastecimiento, con estrategia militar y muchas más cosas. Fueron 5 personas que trabajaban aquí y ayudaban al pueblo boliviano hasta el año 35, después recibieron algunas medallas del Estado de Bolivia, pues fue muy bien vista esta misión checoslovaca. Al mismo tiempo quería mencionar una cosa más para que comprendamos bien por qué no mandamos militares como tal. Al mismo tiempo, nuestro presidente, Eduard Beneš, funcionaba como un político, como un mediador en el conflicto, como diplomático entre Paraguay y Bolivia, pues sería difícil explicar por qué. Una vez mandamos una misión militar y a la misma vez mandamos unos políticos diplomáticos, ¿no?, para solucionar este problema. Pues es un capítulo bien interesante. Sí, y sería valiosísimo si nos pudiese llegar un pequeño artículo sobre eso y lo difundiríamos. Te aseguro que tendría mucha relevancia para... Sí. para Conozco solo escritos, algunos artículos en checo. Tenemos que escribirlos en español, en castellano. Claro, claro. A ver si hacemos el esfuerzo. Fíjate, yo creo que la gente que nos ve tiene una curiosidad gigantesca por pensar el rol de la República Checa en el centro de Europa y en lo que es nuestra especialidad, las relaciones internacionales, desde un escenario tan simple como decir,
¿Por qué ya no es más Checoslovaquia? ¿Por qué ahora es la República Checa y Eslovaquia? ¿Y cómo es que se conciben ahora ambos respecto a su entorno geográfico? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Qué es lo que ha pasado para la división y todo lo demás? Como dices tú, estamos en pleno centro de Europa, lo que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas geopolíticas, ¿no? Porque desde el año 48, 1948, formamos una parte o fuimos una órbita de la Unión Soviética, y en nuestro país tuvimos un régimen comunista que mataba a mucha gente y que bueno, digamos, acabó su historia en el año 89 con la revolución del terciopelo, porque fue una revolución sin violencia, muy pacífica. Y bueno, desde el año 89 estuvimos buscando nuestro lugar en Europa Central, en la política, en escenario internacional. Y tuvimos algunos, digamos, intereses nacionales. Un interés nacional a corto plazo fue expulsar los soldados soviéticos que vivían en nuestro país desde el año 68, cuando invadieron las tropas soviéticas o las tropas, mejor dicho, del Pacto de Varsovia a nuestro país, porque hubo una revolución o una primavera de Praga, hubo mucho movimiento por cambio prodemocrático, pero con esta invasión todo se acabó y hubo una época muy triste de llamada normalización, una época muy gris, sin actividad democrática, abierta, etc. Y después del año 89 necesitamos restablecer nuestra soberanía, pues tratamos de expulsar, no expulsar con violencia, pero pacíficamente los soldados soviéticos. Y otro interés nacional de nuestro país fue entrar en la Unión Europea o pertenecer a un proyecto democrático, abierto, europeo. Por eso tomamos un rumbo hacia este proyecto europeo, y también en el año 99 integramos nuestro país en las estructuras de la OTAN. Pues de momento estamos bien establecidos en estas estructuras internacionales, lo que nos da, digamos, una certeza que nadie nos va a ocupar de nuevo, que no hace falta tener miedo, porque ya tenemos socios, tenemos amigos en el campo internacional que nos ayudarían, ¿no?, en esta situación. Y con respecto a los eslovacos, pasamos por una época difícil en el principio de los años 90, porque en Eslovaquia hubo un movimiento nacionalista, aunque ellos fueron nacionalistas, pero al mismo tiempo no estaban muy seguros si quieren salir de Checoslovaquia, ¿sabes? Y por eso, por fin, hicimos un acuerdo con eslovacos y nos separamos pacíficamente, pero de momento los dos países son miembros de la OTAN, de la Unión Europea, y de nuevo vivimos como hermanos, sin problemas. Qué bien. Ustedes tienen una fuerte conciencia intelectual y moral de sí mismos. Toda esta historia y las universidades lo muestran así. Y en el caso tuyo, que trabajas en filosofía y relaciones internacionales, ¿cuál es la mirada académica sobre estos cambios que se están produciendo en el mundo? Por ejemplo, aquí nos llama la atención mucho el rol tan fuerte de Donald Trump en los cambios en la política internacional. ¿Cuál es la mirada, digamos, en tu universidad académica sobre estas cosas que están ocurriendo en el mundo? Es una pregunta muy compleja. Es que, bueno,
tenemos un ámbito abierto, pues podemos criticar abiertamente las políticas, no solo de Donald Trump, pero las políticas internacionales como tal, pues. Pero en mi opinión, la política de Donald Trump no trae otro periodo de Guerra Fría, pero más complica las relaciones internacionales porque es muy radical. Es muy radical y, por ejemplo, con respecto a América Latina podemos ver su política hacia México, que es bastante extrema, que no tiene, en mi opinión, frutos positivos, solo o más frutos negativos en sentido de relaciones estatales más complicados. Pues para mí esta política que hace Donald Trump por redes sociales es una política simplificada, porque él necesita publicar sus tweets en Twitter, en redes sociales, y los tweets son siempre muy simples, es como un mensaje. Y así es difícil hacer política en este estilo. Por lo menos para mí es difícil aceptar este tipo de política simplificada, escondida en los tweets. Sin embargo, están ellos mismos haciendo una especie de campaña de mercadeo, me refiero al aparato, al dispositivo del Departamento de Estado, etcétera, con temas como Corea, tantos insultos y agresiones verbales durante meses, para terminar haciendo una reunión que aparentemente ya tiene los pactos detrás. ¿Y no será que es más la búsqueda de un protagonismo mediático, o realmente es el estilo Trump solamente fuera del aparato de política exterior de Estados Unidos? Bueno, me parece que realmente es una política mediática muy fuerte, pero con relación a Corea Norte es siempre muy difícil hacer convenios y tratados con países como Corea Norte, porque nunca sabes qué va a pasar otro día. Un día puedes firmar un tratado, pero otro día... Estos políticos no son demócratas, son políticos autoritarios o de un estilo totalitario, pues no puedes tener confianza en ellos. Y bueno, puede parecer que Donald Trump tiene algunos resultados de momento, que ha mejorado algunas áreas de escenario internacional, pero para mí no es algo que necesariamente va a perdurar, ¿no? Que va a durar mucho tiempo. Son cosas que son muy frágiles. Bueno, en realidad creo que hay unas miradas que tienen que ver también con la lógica con la cual reacciona Europa. Francia es hoy el aliado intelectual, a pesar de la última crisis del abandono del acuerdo nuclear. Sí. Francia puede tener un rol relevante en esta recomposición internacional, así como preconiza Macron, ¿no? Porque Macron se ve a sí mismo como la diplomacia europea renovada, Sí. o es una exageración, o no es el rol. No, para mí Macron hace una política bastante lista en este sentido. Él puede encontrarse con Donald Trump y otro día puede encontrarse con los políticos alemanes, con Angela Merkel, y puede tener buenas relaciones con ambas partes. Puede parecer como un puente entre estas partes, y son partes, no quiero decir que son partes opuestas, tenemos que cooperar, ¿no? Porque tenemos intereses comunes. Pero Macron me parece que hace una política muy pragmática en este sentido y puede funcionar como este tipo de puente, y vamos a ver cuál sería su posición interna en Francia en futuro,
De momento sí tiene apoyo, pero vamos a ver si no va a perder este apoyo. Parece externo. que tiene problemas, Sí, ¿no? sí, sí. Hay una Sí, lógica. sí. Y tú me comentabas algo por WhatsApp respecto al euroescepticismo y por lo tanto todo este aparataje que tiene que ver con refugiados y la reinsurgencia, digamos, de una derecha bastante dura en Europa. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, este euroescepticismo es una cosa bastante rara, porque euroescepticismo podemos sentir mucho en Europa Central. Cuando digo Europa Central me refiero a los países excomunistas como Polonia, Checoslovaquia, República Checa, Eslovaquia y Hungría. Y son países que son beneficiarios netos con respecto al dinero de Unión Europea. Recibimos más dinero que mandamos, que pagamos, ¿no? A pesar de todo eso, surge una ola de euroescepticismo que está, digamos, que va a la misma ola con un nacionalismo muy conservador en Polonia, con casi autoritarismo en Hungría del primer ministro húngaro. Y eso surge un sentimiento o eso eleva un sentimiento muy negativo hacia Bruselas. Bruselas es para algunos otro centro que nos manda que debemos hacer, pero mucha gente quiere ser miembros de la Unión Europea y claro que existe un centro. Este centro está en Bruselas, pero democráticamente y según nuestra decisión somos miembros de la Unión Europea. No es otro Moscú, es Bruselas, ¿no? Y en esos países sí. Hay muchos problemas, pero hay también bastante paradojas. Por ejemplo, en mi país, donde viven lo máximo 80 refugiados, la mayoría de los checos nunca han visto ni un refugiado, ni un migrante, pero sí tenemos un partido que tiene casi 10% de votos, que lucha en contra de los refugiados que no están en nuestro país. Y otra paradoja es que el líder de este partido es medio japonés. Esas son cosas un poco raras, ¿no? Y esa precisión, justamente ello. Hay una especie de política cosmopolita, no sé si en el sentido en que entendemos en relaciones internacionales, pero está influyendo en estas cosas. Yo no entiendo cómo es que Europa tiene una relación tan deficitaria con África y Medio Oriente, porque entiendo que muchos de sus intelectuales también han sido marroquíes, egipcios, y la relación es tan cercana. ¿Qué es lo que sigue marcando tanto esto? Porque el euroescepticismo está ligado también a los refugiados, a estos partidos. ¿Por qué no se logra? ¿Europa no tiene capacidad para relacionarse de mejor modo con África? Bueno, tiene capacidad, pero depende de la voluntad política. Depende de la voluntad política y depende de los intereses de la Unión Europea. En los años 90 hubo olas de ampliación de la Unión Europea. Se solucionaban problemas de los países excomunistas y se dejaba aparte la problemática de África. Bueno, ni hablo sobre América Latina, porque América Latina no fue un tema para la Unión Europea, lo que es una pena. Por ejemplo, mi país cerraba muchas embajadas en América Latina. Ahora quiere abrirlas, pero ya está, bueno, es una pena, ¿no?, que la habíamos cerrado. Pero creo que todo depende de la voluntad política y podemos ver con respecto a la crisis migratoria que es muy difícil tener un consenso dentro de la Unión Europea. Y Unión Europea necesita consenso en algunos temas y en algunas decisiones. Pues en este sentido, este euroescepticismo realmente está muy ligado con la crisis migratoria, pero si no sea crisis migratoria, sea otro tema que nos va a dividir,
pues es sobre negociaciones. Vamos a ver si vamos a retomar más energía para África o para América Latina. Ahora se prepara presupuesto de la Unión Europea para otros 7 años y creo que tenemos que invertir más dinero a estos problemas muy actuales como crisis migratoria. Mira, yo entiendo, y un poco ya en la recta final de esta breve entrevista, que tú estás aquí como parte del programa de apoyo europeo en Erasmus Mundus y por la relación con el CESU e indirectamente con el Instituto de Estudios Internacionales, ahora con nosotros. Y yo me hago la pregunta de cuán sostenible es esta relación, porque es como cuando las universidades tienen departamentos y programas y logran hacer más cosas, porque no es la primera vez que tú estás en Bolivia ni en América Latina. Entonces, yo sé que tú tienes la mejor voluntad, me lo has dicho, de volver y hacer más cosas, pero la República Checa, desde el Estado y desde las universidades, puede tener una relación sostenible con la academia boliviana. ¿Tú ves en tu universidad así gente dispuesta a hacer lo mismo que tú? Porque sé que tienen estudios latinoamericanos. Sí. Y en Bolivia en especial, ¿en qué áreas? ¿Cómo ves ese futuro? Bueno, es difícil, ¿no? Siempre necesitamos recursos para poder desarrollar este tipo de actividades. Hay otras cosas que necesitamos cumplir, por ejemplo, requisitos de acreditación en mi país. Si queríamos establecer esta carrera de estudios latinoamericanos, tuvimos que tener bastante docentes y cumplir más requisitos para obtener esta acreditación para maestría y para el doctorado en estudios latinoamericanos. Y por fin sí, lo logramos. Y podemos desarrollar este tipo de estudios latinoamericanos y estudios africanos. Pero es difícil, yo creo que es más sobre la decisión personal, sobre una energía personal. Si tienes tus contactos en América Latina o en África y quieres desarrollar algunos proyectos, como yo, por ejemplo, puedes salir con éxito y tener estos convenios bilaterales. Y tenemos, yo estoy muy agradecida que Unión Europea hace como 3 años empezó un programa que no es parecido a Erasmus Mundus, como tú has mencionado, pero eso se llama en inglés Credit Mobilities, y es un programa que nos deja desarrollar proyectos con países extraeuropeos. Y gracias a este programa puedo estar aquí con ustedes y podemos tener más recursos para empujar más adelante nuestro proyecto común. Bueno, quizá cuando a mí me entrevistan siempre hay algunas cosas que yo quiero decir y no me dejan. Por lo tanto, me gustaría que más bien tú hagas una idea pequeña, suelta, que te gustaría decir respecto a cómo ves a Bolivia en este momento y qué te gusta estudiar de Bolivia. Yo trabajo mucho sobre autonomías indígenas en Bolivia, pero también trabajo sobre algunos asuntos checoslovacos o checos. Pero quisiera decir que yo creo que Bolivia va a salir bien de esta etapa más fuerte, pero tiene muchos problemas internos y yo creo en una cosa, y esta cosa es la educación. Por eso me encanta que puedo estar aquí y que puedo intercambiar nuestros estudiantes y este intercambio sea recíproco. Eso me gusta, que tenemos bolivianos en mi país y los checos están aquí en Bolivia y así surge un futuro mejor para mí. Muchas gracias a Pablina Springerova. Yo creo que no solamente el título de decana, sino la condición de docente de Relaciones Internacionales y demás es la mejor presentación que tenemos de ella y de esta actividad que estamos realizando estos días. Gracias, Pablina. Muchas gracias a toda la gente que está viéndonos. Espero que algún rato podamos tener alguna otra conversación esta semana abierta para que la gente pueda acudir. Muchas gracias.
Hasta luego. Buenas noches.